La tragedia sacude nuevamente a Japón. La nación nipona apenas se recupera de un devastador terremoto y un terrible choque entre dos aviones deja una estela de caos y muerte. Autoridades no encontraron evidencia de que el choque entre dos vehículos que causó la muerte de 3 personas en Nueva York esté relacionado con un acto de terrorismo. Legisladores de ambas cámaras regresan al Capitolio con una agenda de temas trascendentales para el país. Ucrania y la política migratoria encabezan la lista. Autoridades mexicanas llegan a un acuerdo con los integrantes de la caravana de migrantes que se desplaza por el vecino país en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la nueva tragedia que sacudió a Japón. Un choque de 2 aeronaves dejó a 5 personas sin vida. Esto se suma a la desgracia de un fuerte terremoto que, comenzando el año, dejó al menos 55 muertos y causó daños incalculables. Laura Ortega tiene más detalles de esta nueva tragedia. La tragedia ocurrió en el aeropuerto Haneda cuando el vuelo JAL 516 de la aerolínea japonesa, con 379 personas a bordo, colisionó con un avión de la Guardia Costera tras aterrizar en la pista procedente desde Sapporo. Las imágenes muestran el Airbus de Japan Airlines envuelto en llamas, desatando una intensa respuesta de más de 100 camiones de bomberos. Aunque todos los ocupantes del vuelo comercial fueron evacuados con éxito por medio de toboganes y en medio de las llamas, la tripulación del avión de la Guardia Costera no contó con la misma suerte. 5 de sus tripulantes que iban a entregar suministros a damnificados del terremoto fallecieron tras el impacto. Las primeras hipótesis sugieren que los pilotos del vuelo comercial no percibieron la otra aeronave que estaba en la pista. いえ、今のところまだその事故原因について、申し上げられる段階ではないと思います。はい。 Este trágico suceso ha paralizado las operaciones en el aeropuerto Haneda. Cientos de vuelos domésticos han sido cancelados y aún se desconoce cuándo se reanudarán los servicios. 日航の職員の方々、また空港の職員の皆さん、また乗客の皆さんの冷静な対応によって、日航機の Por otro lado, mientras tanto, el país lucha con otra tragedia tras el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió a la nación en vísperas de Año Nuevo. Desde el terremoto se han registrado más de 155 réplicas. Cerca de 45.000 casas permanecen sin electricidad y con temperaturas gélidas. Hay largas filas para conseguir agua y comida en la región de Ishikawa. Más de 9.000 militares trabajan en las tareas de rescate y búsqueda de desaparecidos, lo que en los próximos días podría elevar la cifra de muertos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Bueno, y por otro lado, este martes las autoridades en Nueva York informaron que el conductor que estrelló una camioneta cargada con latas de gasolina en Rochester intentó atropellar a varias personas también en un cruce peatonal, pero no encontraron evidencia de que tuvieran un motivo terrorista. En el incendio murió el sospechoso y 2 pasajeros que iban en el otro vehículo. El responsable fue identificado como Michael Avery, de 35 años, y tenía un largo historial de enfermedades mentales. Terminan las vacaciones y los legisladores de ambas cámaras regresan al Capitolio con agenda llena, Palmira. Así es, Abel. Ahora deberán definir temas cruciales para el país. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos cuenta más. Legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado retornan a sus funciones en Washington para retomar la agenda legislativa del año nuevo con asuntos que arrastran del año viejo. Tendrán que atender el gasto federal, las guerras extranjeras, tanto en Ucrania como en Israel, el financiamiento. También tendrán que atender el tema de la frontera sur. Así que no será una bienvenida fácil para estos legisladores. Un tema crucial que viene marcado con una fecha límite es el presupuesto fiscal, que de no aprobarse amenaza con paralizar parte de la administración pública. Tienen que llegar a un acuerdo antes del 19 de enero, cuando es la fecha límite. Si no,
tendríamos un cierre parcial del gobierno. Algunas medidas legislativas vienen vinculadas a concesiones partidistas, tal el caso del presupuesto para los conflictos en Ucrania e Israel, cuya aprobación los republicanos condicionan a la implementación de medidas más radicales en la frontera sur. Ya está dando la indicación el presidente Biden que la necesidad de mandar fondos para una guerra en Ucrania y el conflicto que tiene Israel con Hamas en este momento es mucho más importante que la comunidad inmigrante. Los republicanos son los que manejan la narrativa del tema de inmigración. El enfoque obstruccionista de legisladores republicanos se concentra en el juicio político al presidente Biden y al secretario de Seguridad Interna Alejandro Mayorkas en un año electoral. Va a ser un año lleno de muchos cambios políticos, un año importante donde los electores deben de prestar atención qué es lo que se está debatiendo y ver quiénes realmente están obstaculizando el proceso y quiénes realmente están trabajando a favor de ello. Después de un 2023 caótico en la Cámara Baja, producto de las pugnas internas del Partido Republicano que culminaran con la destitución de su presidente Kevin McCarthy, analistas anticipan que el 2024 podría ser aún más tormentoso. En términos legislativos, yo creo que el 2024 puede ser más tormentoso que el 2023. Porque hay unas elecciones presidenciales, hay elecciones por escaños en el Senado, también están las elecciones en la Cámara de Representantes, así que esperemos que los electores tomen una decisión sabia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Óigame, y el equipo legal de Donald Trump podría apelar este mismo martes ante la Corte Suprema de la Nación la decisión del máximo tribunal de Colorado de removerlo de la boleta electoral de las primarias de este año. Este martes también Donald Trump presentó una apelación en el estado de Maine que decidió retirar su nombre de la boleta electoral, acusando al expresidente de presuntamente incitar a la insurrección en el Capitolio en enero de 2021. Bueno, le informo que en Colorado un hombre ya fue arrestado luego de irrumpir en la Corte Suprema Estatal para abrir fuego. Sí, el incidente ocurrió durante la madrugada de este martes y no se reportaron heridos a pesar de coincidir con la reciente exclusión de Donald Trump de la boleta electoral. Las autoridades descartan que el incidente esté relacionado con las amenazas previas que han recibido los jueces. Por otro lado, los conductores que trasladan migrantes desde Texas hacia Nueva York han encontrado la manera de burlar la ordenanza impuesta en la Gran Manzana para ordenar y regularizar los arribos. Bueno, mientras la situación continúa agravándose por falta de albergues en la ciudad, Ángela González nos explica qué más está sucediendo. La ordenanza del alcalde de Nueva York entró en vigencia y, en teoría, los autobuses con migrantes deben notificar su llegada con 32 horas de antelación y llegar entre las 8 de la mañana y el mediodía. Pero los conductores encontraron la forma de burlarla, dejando a los migrantes en paradas de Nueva Jersey. Al menos 13 procedentes de Texas y Luisiana han quebrantado la norma con 450 migrantes que llegaron desorientados en medio del frío intenso. Estamos lidiando con personas que solo quieren perturbar. Esto no es llamar la atención en un problema. Esto es una manera mala de usar a las personas y perturbar a las municipalidades y a otras partes del país. Nosotros nos vamos a preparar y enviar el mensaje correcto a estos operadores de autobuses. El gobernador de Nueva Jersey dijo estar coordinando esfuerzos para que los migrantes lleguen a su destino final. El problema es que la ciudad de Nueva York ya no tiene espacio para alojarlos. Los autobuses los están dejando del otro lado del río y que ellos están cruzando con trenes o como pueden, porque la mayor parte de ellos tienen sus contactos acá, ¿no? Pero el tema está la crisis de alojamiento que hay en la ciudad de Nueva York. No hay lugar para alojarlos, los están sacando de la ciudad. Migrantes solteros deben desalojar en 30 días los albergues municipales y las familias en 60 días. Según abogados de inmigración, una gran mayoría de las personas que están llegando deberán esperar por años para poder presentar un caso en inmigración, pues las citas están retrasadas y esto los deja en un limbo sin poder conseguir permisos de trabajo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y en Texas, decenas de estudiantes latinos, muchos de ellos indocumentados, están perdiendo apoyos por la eliminación de programas de diversidad que les ayudaba a buscar alojamiento, becas e internados. Vamos a Dallas con David Medina, que tiene los detalles de esta polémica decisión.
Bajo el proyecto de ley 17 del Senado, las escuelas en el sistema universitario de Texas no pueden establecer o mantener una oficina de diversidad, equidad e inclusión. Las universidades de Texas tienen una gran mayoría no mayoría, pero muchos estudiantes afroamericanos, hispanos, asiáticos, árabes, homosexuales. Lo único que busca el Estado es que la admisión para las universidades, por ejemplo, que los estudiantes, los aplicantes sean calificados. Para algunos, temen que la nueva ley ponga en peligro los sistemas de apoyo para los estudiantes indocumentados en el estado de Texas. El estado fue creado con pilares de racismo que ha creado barreras para gente de muchas clasificaciones como raza. La diversidad, la equidad y la inclusión ha sido para ayudar a gente así, y quitando eso haría lo opuesto. La nueva ley tuvo un fuerte respaldo de los senadores y representantes republicanos, quienes argumentan que las oficinas de diversidad, equidad e inclusión es una ideología que da prioridad a la raza sobre el mérito. Sin embargo, los demócratas indicaron que el programa fomenta la diversidad y la inclusión de grupos de estudiantes que han sido excluidos de las oportunidades educativas a lo largo de la historia. El gobernador Greg Abbott promulgó la SB 17 en junio, dando un poco más de 6 meses a las universidades para que cumplieran con el plazo antes de que entrara en vigor este 1 de enero. Según Pew Research Center, la población de inmigrantes indocumentados en Texas es de 1.7 millones, de los cuales alrededor del 15% tiene edad universitaria. David Medina, Noticias, Estrella TV. Bueno, mire, y al término del año 2023, el número de migrantes en la frontera sur intentando cruzar a Estados Unidos alcanzó una cifra récord. Según la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza, el pasado mes de diciembre, tuvieron cerca, escuche usted, de 302,000 encuentros con migrantes a lo largo de la frontera. Es el registro más alto jamás registrado durante solo un mes. Y no se vayan porque aún tenemos mucho más aquí en el noticiero Estrella TV. Gobierno mexicano otorga tránsito libre y empleo a integrantes de la caravana de migrantes. También en México, el gobierno federal se une a la búsqueda de los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Gracias por continuar informándose con nosotros. En México, miles de migrantes recibieron el año nuevo con una muy buena noticia. Tras varias negociaciones con autoridades federales, llegaron a un acuerdo, Palmera. Así es, este les otorgará documentos para trabajar y para transitar de manera libre por todo el país. Así que desde Chiapas, nuestro corresponsal Gustavo López nos tiene más detalles. Luego de caminar por más de 100 kilómetros sobre la carretera costera en Chiapas, los miles de migrantes que salieron en caravana desde Tapachula serán atendidos en Mapastepec por el gobierno de México para ayudar a tener una estancia legal en nuestro país. Esperamos que cumplan su palabra el día de hoy, el inicio de canalizar a toda esta población vulnerable a los procuradores del DIF, para que el DIF ordene al Instituto Nacional de Migración, les restituya sus derechos, les entregue una tarjeta por razones humanitarias válida en todo el territorio nacional por un año y con opción a trabajo. Lo que cada una de las familias migrantes buscaban es un documento que les diera certeza para transitar por el territorio nacional, y ahora esperan empezar a cumplir estos sueños. Ese permiso nos vale para estar aquí en México y para poder trabajar, ya que en nuestro país no podemos trabajar por tanta delincuencia, extorsión, mareros. Allá uno no puede salir a vender porque ya los mareros llegan y le dan su teléfono, peor uno teniendo hijos. A pesar de todas las adversidades por las que han atravesado estas familias, cada esfuerzo, dicen, ha tenido resultados positivos. No, pues sí valió la pena tanto sufrimiento de todo este montón de familias que vienen de diferentes países, y la espera fue larga porque, según tengo entendido, aquí hay mucha familia que estuvo más de 8 meses ahí en Tapachula, y el programa de este señor pues prácticamente los vino a salvar. Se espera que en unas horas los más de 4,000 migrantes que aún se encuentran en esta caravana en la costa de Chiapas empiecen a ser atendidos por el gobierno de México para que les entreguen su forma migratoria que les permitirá una estancia legal en nuestro país y pueda mejorar sus condiciones de vida que en su país de origen no tuvieron. Desde la frontera sur de México, Gustavo López, Noticias Estrella TV.
Bueno, y mientras tanto, el presidente precisamente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al secuestro de los 31 migrantes en Tamaulipas. El mandatario afirmó que en cuanto supo del secuestro de los extranjeros, comenzó la búsqueda para localizarlos. Dijo que la Secretaría de Seguridad y Protección, junto con la Fiscalía de Tamaulipas, están investigando este incidente. Vamos a otra pausa más aquí en el noticiero Estrella TV. Tragedia en Guatemala. Fuerte explosión de fuegos pirotécnicos deja varios heridos. Y en una operación conjunta, Brasil y Colombia combaten la minería ilegal en el llamado pulmón del mundo. Gracias por informarse con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Vámonos ahora a Guatemala, en donde un enorme incendio se desató en un lugar de venta de juegos pirotécnicos. Las explosiones dejaron a varias personas heridas. José Flores nos tiene más detalles de lo ocurrido. 11 heridos, varios intoxicados y otros más con crisis nerviosa. Es el saldo de un enorme incendio que se registró en un mercado donde se vendían juegos pirotécnicos en el departamento de Huehuetenango, en la frontera con México, lo que dejó a los vendedores con enormes pérdidas económicas. Es nuestra fuente de trabajo. Claro. Y es donde nosotros ganamos el pan de diario, vamos. Todos los compañeros, ¿va? De que andamos luchando para el pan de diario, pues tenemos algunas pérdidas materiales. Los comerciantes pusieron sus ventas de juegos pirotécnicos, pero muchas personas empezaron a quemarlos cerca del lugar, lo que originó que se produjera el siniestro. A todo terminó el tragedia, ahorita pues que queda no. De hecho todavía estamos un poco así algo asustados porque es el susto, la impresión que nos llevamos todos y la verdad que aquí sí son puras pérdidas materiales. Decenas de rescatistas, con la ayuda de muchos pobladores, desafiaron las llamas para ayudar a las personas que estaban heridas, así como para apagar el fuego que amenazaba con propagarse a varias casas que se encuentran cerca del lugar. Varios pobladores del lugar fronterizo donde se produjo el incendio empezaron a recaudar fondos para poder ayudar a los pequeños comerciantes que se dedicaban a la venta de juegos pirotécnicos, con los cuales esperaban iniciar el nuevo año con un buen ingreso económico. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Bueno, en otra información, la organización Hamas denunció que Israel mató este martes a uno de sus líderes con un ataque aéreo en el sur de Beirut. Saleh al-Arouri, considerado uno de los fundadores del grupo radical islámico, tenía su base en la capital del Líbano desde que en octubre el ejército israelí demolió su casa en el pueblo de Aurora. En una operación binacional, Colombia y Brasil realizaron una masiva operación para acabar con más de 20 puntos de minería ilegal en el Amazonas. Vamos a Bogotá. Carolina Gómez nos cuenta más. Protegiendo el pulmón del mundo, luego del convenio entre el gobierno de Colombia y de Brasil para combatir la minería ilegal en la Amazonía, que inició con la destrucción de 19 dragas dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros en los ríos Pure y Pureté en el Parque Nacional Natural de Amacayacu en el Amazonas, en una acción combinada entre ambos países se logró destruir maquinaria y varios campamentos. Se afectaron directamente las economías ilícitas, específicamente la explotación ilegal de yacimientos mineros. En esta operación se hizo la destrucción exactamente de 19 dragas que se dedican a la explotación ilícita de oro. Una ofensiva que continúa, pero esta vez en lo más profundo de la selva amazónica del lado brasilero. Las autoridades de ese país luchan contra la destructiva extracción ilegal de oro que se está extendiendo desde las tierras indígenas hasta zonas protegidas por el gobierno del presidente Lula, quien ha prometido erradicar la minería ilegal y acabar con la deforestación completamente para el 2030. Durante la operación de 3 semanas, los agentes encontraron 20 explotaciones mineras y 11 pistas de aterrizaje clandestinas en la selva, junto con kilos de mercurio y miles de litros de diésel, contaminantes que envenenan ríos, matan peces y ecosistemas completos.
A pesar de la fuerte ofensiva de los dos gobiernos para proteger el bosque tropical más grande del mundo, los mineros que llegaron a esa zona gracias a la permisiva política de Bolsonaro, lo único que hacen es retirarse y regresar luego de que las autoridades se van. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Bueno, mire, no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Disney pierde los derechos intelectuales del ratón más famoso del mundo. Al volver, los detalles. Seguimos con más información aquí en el noticiero Estrella TV. Y mire, le comentamos algo. La compañía Disney perdió los derechos reservados de la imagen original de su famoso ratón. La primera versión de Mickey y Minnie Mouse ingresó al dominio público según las leyes de derechos de autor estadounidenses, Palmira. Bueno, pero cabe recalcar que la animación que lanzó a Disney a la fama mundial ahora podrá ser utilizada por cualquier persona sin permiso ni costo. Sin embargo, Disney advirtió que las versiones modernas de Mickey siguen estando protegidas por los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué significa eso? Si se fija, el Mickey Mouse anterior, el original, el que es en blanco y negro, está como más picudo, ¿no? Tiene como el hocico más picudo que el que está ahorita. Sí, lo que pasa es que ya pasaron los 100 años del derecho de autor y por esa razón es que ya, como está celebrando también 100 años, claro, de ese primer pero Mickey de Mouse, ese primer Mickey Mouse. de ese es el que pierde el derecho de autor. Así que ahora la gente lo puede usar. Ese, el primero. No este que tenemos. Hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Gracias.